Hola jóvenes, buenas tardes, buenos días es todavía. Buenos días, licenciado. Hola Eli. Hola Lick, buenos días. Hola Marta, buen día. Vamos a iniciar nuestra segunda clase, jóvenes. Aprovechando ahí que habemos ya 71. Yo tenía registrados 95, 96 y ahora hay 101 registrados. Me imagino que hay varios ahí que es primer día de clase que se están incorporando. En todo caso, pues ahí traten la manera de ponerse de acuerdo o de informarse con sus compañeros respecto a la clase de hace 8 días, que prácticamente fue en una primera parte vimos lo del contenido del programa, algunas generalidades, y luego empezamos con algunos términos, breves conceptos respecto al tema de la economía y de las ciencias, de la ciencia económica. ¿Sí? De la ciencia económica. El día de hoy nos está acompañando la licenciada María Fernanda Paz, que nos va a apoyar durante el desarrollo del semestre como docente auxiliar, y de esa manera puedan ustedes apoyarse en ella por cualquier asunto que necesiten. Así es de que muchas gracias, licenciada. Tal vez siempre nos ha apoyado con lo del... Ya hay un link ahí de una dirección de Classroom y también lo del grupo de WhatsApp, con la recomendación siempre de que ese grupo lo utilicemos exclusivamente para tratar temas del curso. Quiero informarles además que ya hay una calendarización extraoficial del primer examen parcial, y en el caso del curso está programado para el 13 de agosto. ¿Sí? 13 de agosto, y los de la segunda franja, digamos, va a ser el 27 de agosto. Prácticamente en el mes de agosto casi que no vamos a tener clases normales, porque el día 6 de agosto es feriado por el Día del Profesional de las Ciencias Económicas. El 13 de agosto, pues prácticamente hay examen parcial. El domingo 20 de agosto no hay actividad por lo de las elecciones de segunda vuelta. Y el 27 de agosto, que sería nuestro examen parcial también. De tal forma que estaríamos reiniciando las actividades la primera semana de septiembre. Y como hablamos hace 8 días, pues son prácticamente 4 días de clase los que se van a recibir previo al primer examen parcial. De tal forma que necesitamos contamos, mejor dicho, con el tiempo necesario para cubrir el contenido del programa.
De ello, pues ya avanzamos el primer domingo y vamos a darle continuidad el día de hoy. A ver, Eli, ¿usted recuerda que hablamos de que era el concepto de economía? Buenos días, licenciado. Uh-huh. Me agarró de sorpresa. ¿Pero qué es para economía usted? ¿Qué es economía? Economía. Podría ser A veces le dicen a uno que es muy tacaño, ¿verdad? O que uno es gamonal. Pero sí, bajo esos términos, ¿qué es economía para usted? sería más que todo, como usted mencionaba en la última clase, era prácticamente como que el aporte económico, por decirlo así, de una familia, en una empresa, lo monetario, digamos. Lo monetario. ¿Y Ajá. qué hace usted con lo monetario? Pagar deudas, utilizarlo para gastos del hogar. ¿Ok? A ver, Amparo. Es la administración de los recursos económicos. Ajá. ¿Y esos recursos son abundantes o escasos, Amparo? Escasos. Escaso. Uh-huh. Depende A ver, del recurso, Marta. licenciado. ¿Sí? Depende de los recursos. ¿Cómo así? Porque hay recursos Okay. que no son escasos, por ejemplo, el aire, que es un recurso renovable. Correcto. Pero en todo caso aquí ¿cómo es? Jason es, ¿va usted? Jason, En este caso estaríamos hablando de principalmente de los recursos financieros, ¿va? Los recursos financieros, por supuesto, de que el aire, pues, no es escaso, ¿va? Siempre y cuando estemos al aire libre, pero a veces cuando uno está encerrado hace falta aire, pero es un bien libre que no se paga por él, sino que al contrario nosotros lo tratamos mal porque a través de la contaminación ambiental, pues el aire se contamina, vamos. Ok. Y en todo caso, los recursos siempre van a ser limitados y las necesidades van a ser ilimitadas. Este análisis que vamos a hacer en el curso de microeconomía, ¿en qué situación lo vamos a hacer? ¿En qué modelo económico? Macroeconómico y microeconómico. Ok, Amelia, macroeconómico, dice usted, y microeconómico. Ok. ¿En qué condiciones? La microeconomía, ¿qué estudia, Amelia? Vayamos desmenuzando ahí. Son preguntas de examen de todas maneras. ¿Qué estudia la microeconomía? ¿O qué elementos están relacionados con la microeconomía? Estudia las empresas y la familia, Lic. Las empresas y las familias, Baudilio. ¿Sí? Las unidades familiares y las empresas. ¿Y qué teorías abarcan la microeconomía? ¿Qué teorías abarcan la microeconomía? Esa producción de bienes y servicios que se dan
de esa interrelación entre las familias y las empresas, ¿bajo qué contexto económico la vamos a analizar? De la producción y distribución. La producción y distribución. Y consumidor. Y bueno, y en la producción y distribución, Damaris es o Damaris. ¿Qué agentes intervienen ahí? ¿Qué papel juegan los productores? La teoría de la mano invisible, licenciado. Sí, Amparo. Las empresas serían las empresas y las familias, donde las familias son las dueñas de los medios de producción. Ajá. ¿Y las empresas? Está bien lo que me están comentando. Lo que yo trato es de ir aterrizando en conceptos más específicos. ¿Sí? Las empresas son los Cuando oferentes, licenciado. los oferentes. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de la oferta y la demanda, nos estamos refiriendo a los que producen, que son los oferentes, y los que compran, que son los demandantes. O sea, la teoría de la oferta y la demanda. Y esa teoría de la oferta y la demanda, ¿en qué condiciones se desarrollan? Jacqueline, ¿en qué condiciones funciona la oferta y la demanda? Nosotros hoy domingo temprano vamos a ir al mercado. Y ahí miramos mucha gente y muchos comercios. Está la oferta y la demanda. ¿En qué condiciones ellos se están desarrollando? De la competencia perfecta. Y la competencia perfecta, ¿a qué parte del mercado pertenece? Está bien lo que está mencionando usted. Estamos. La oferta. Vamos a ver. A los oferentes. Ajá, oferentes y demandantes. ¿En qué tipo? Está bien, ya dijimos que es, usted dijo que es parte de la competencia perfecta, ¿sí? Y la competencia perfecta forma parte de qué tipo de mercado. La microeconomía, no, Lic. No, estamos hablando de la microeconomía que está referido a las familias, las empresas. Las empresas producen y las familias compran. Ahí se da la relación de la oferta y la demanda, ¿sí? Pero ¿en qué tipo de mercado? Ya lo mencionó ya. Que hay muchos oferentes, perdón, licencia, que hay muchos oferentes poniendo a disposición los mismos productos. Correcto, estamos bien. Solo falta una palabrita. Parte de la economía abierta, licenciado. Porque... Sí, también tiene que ver. Estamos hablando del libre mercado, ¿sí? Y en el libre mercado funciona a través de la libre competencia, ¿sí? Es decir, de la oferta y la demanda. Hablamos ahí también de que habían economistas clásicos que decían de que el sistema de precios los determinaba una mano invisible, una manota ahí que no se mira, que era la oferta y la demanda. ¿Quiénes eran esos economistas clásicos? Adam Smith y David Ricardo. Ok,
¿Estamos bien, Eli? Adam Smith y David Ricardo. ¿Sí? Y ellos planteaban que esa mano invisible se da sí, solo sí, si hay una competencia perfecta en el libre mercado. ¿Sí? En el libre mercado. Entonces, para que sea competencia perfecta, ya lo mencionaron también, se necesitan de muchos oferentes y muchos demandantes de productos homogéneos, ¿sí? Productos no, estamos hablando no iguales, sino homogéneos. Homogéneos en el sentido de que esos productos tienen la capacidad de satisfacer necesidades. Danilo Jiménez ahí puso en el chat que la competencia perfecta es un tipo de mercado donde existe un número extenso de compradores y vendedores. Todos ellos inician el mecanismo de compra y venta. No hay restricciones y no hay competencia directa en el mercado. Todos los vendedores están vendiendo productos idénticos y homogéneos. Era lo que mencionábamos. Y nosotros conocemos los precios. ¿Sí? Nosotros conocemos, estamos bien informados de los precios de cada comercio. Y eso nos permite administrar nuestros recursos escasos comprando, como decimos coloquialmente, lo bueno, bonito y barato. ¿Sí? Eso se da dentro del marco de la competencia perfecta. Y el mercado entonces, digamos, si nos pidieran una definición en el examen, Cristian Rosales, ¿cómo definiría usted el mercado? ¿Qué es mercado? ¿Cuál es la naturaleza del mercado? Como la compra y venta de bienes. Compra, venta y bienes. Ajá. Un espacio físico. Siempre tiene que haber un espacio físico. El mercado es una institución, digamos, que pone en contacto. Por ejemplo, ahora hay una feria de libro, Filwa. Existen muchas librerías, infinidad de librerías, pero no sabemos en dónde están, los tenemos muy lejos o de una u otra manera no estamos a la mano ahí. Pues el mercado es un espacio físico, es una institución que pone en contacto, digamos, a oferentes y demandantes para adquirir productos y satisfacer, en este ejemplo, necesidades de lectura. Sí. Hablamos también de que tanto las familias como las empresas jugamos doble rol. Unas veces como oferentes y otras veces como demandantes. Otras veces como demandantes. Cindy Canté. ¿En qué momento las familias juegan el rol de oferentes? ¿En qué momento? En la agricultura. No necesariamente. Mano de obra, dice Danilo. Recordemos que hace 8 días hablábamos. Sí, Juan Carlos. Tal vez cuando proponen emprendimientos. Sí, puede darse el caso.
pero más específicamente dijimos, ahí dice Bernie, al vender nuestra fuerza de trabajo. Nosotros vamos a ofertar nuestros servicios profesionales, ¿sí? Porque andamos sin trabajo. ¿Y a quiénes vamos a ofertar? A las empresas que están demandando mano de obra. ¿Sí? ¿Y en qué momento entonces, César Franco, jugaríamos nosotros, las familias, el papel de demandantes? ¿En qué momento? ¿Qué necesitamos para demandar? ¿Qué necesitamos para demandar? ¿Ofrecer, licenciado? No, nos están ¿Las ofreciendo. necesidades? Bienes o servicios. De acuerdo. Cuando tenemos una necesidad, demandamos al mercado, Lic. ¿Y qué necesitamos para demandar al mercado y satisfacer nuestras necesidades? Las necesidades básicas, digamos, dependiendo, alimentación, vestuario, salud. Ya las tenemos. Y ahí están en el mercado los productos. Para poderlas satisfacer, dinero, ir al mercado y satisfacerlas. El pisto, necesitamos un ingreso. Un poco de pisto. Necesitamos un poco de plata. Y eso se da cuando nos contratan a nosotros, porque ofertamos nuestra fuerza de trabajo y al final de mes nos van a remunerar esos servicios, ese esfuerzo, esa fuerza de trabajo. Y entonces ya obtenemos recursos. Con esos recursos nosotros ya podemos convertirnos en demandantes de bienes y servicios porque tenemos nuestras necesidades básicas. ¿Sí? Lo mismo las empresas. ¿Sí? Ellos demandan mano de obra. Y cuando ya tienen sus inventarios, sus stock de inventarios de producto terminado, lo salen a ofrecer. Entonces se da ese doble rol. Son preguntas que muchas veces en las preguntas de falso y verdadero nos pueden plantear de que en el caso de la teoría microeconómica, en la cual participan familias y empresas, las familias únicamente asumen el rol de demandantes. Falso, ¿verdad? Ahí tenemos que tener claro todo eso. Entonces, esos aspectos los vimos brevemente hace 15 días. Pero continuemos entonces ahí. La economía, ya dijimos que es la administración del hogar. Los recursos siempre van a ser escasos. Y la economía tiene divisiones. Ya para conformar la economía como ciencia, tiene divisiones. Y está dividida, digamos, en economía descriptiva, en teoría económica y en política económica. A ver, Brenda Dávila, ¿qué es describir? En términos sencillos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de economía descriptiva? ¿Cómo es que funciona esa parte de la economía?
Recordemos que en historia se hablaba de historia descriptiva e historia interpretativa. ¿Cómo lo relacionamos con la economía? Economía descriptiva. A ver, César Albany. Licenciado, que va de la mano con investigar científicamente. Por supuesto. Nosotros no podemos describir algo que no hemos investigado. ¿Sí? Entonces, la economía descriptiva está relacionada con la investigación científica, utilizando los métodos y técnicas de investigación, que siempre es un curso que nos lo dan en el área común también. ¿Sí? Entonces, hay que investigar los hechos económicos de una manera científica, ¿sí? Que nos permita recopilar datos, información, estadísticas, para interpretar la realidad objetiva. ¿Sí? Entonces, vamos a describir esos hechos de la economía descriptiva, sí, solo sí, hemos investigado de una manera objetiva, de acuerdo con el apoyo de métodos y técnicas de investigación científica, el comportamiento de los fenómenos económicos, ¿sí? Tanto en el ámbito micro, tenemos que empezar de lo micro, ¿sí? De lo micro, de lo pequeño a lo grande. Y eso nos permite analizar de una manera objetiva los fenómenos de competencia del área económica. Entonces, con toda esa investigación describimos esos fenómenos económicos, ¿sí? Esos fenómenos económicos. Ok. Cuando nosotros interpretamos toda esa información que hemos investigado, entonces ya la hemos analizado, ya la hemos interpretado, la hemos sistematizado, ¿sí? Tanto los conocimientos que se tenían como los nuevos conocimientos. Y eso nos permite formular diversas teorías económicas. Y ahí es en donde entra la segunda parte o la segunda clasificación de la economía, que es la teoría económica. Y la teoría económica, ¿sí?, implica, ya con ese análisis, una categorización, digamos, un conjunto de categorías, de principios. Teoría económica es un conjunto de categorías, de principios, de leyes, de modelos, ¿sí?, de modelos
que nos convierte que nos permite formular la teoría económica, modelo económico. Y esa teoría económica se divide en microeconomía y en macroeconomía. Sí. Por eso es la teoría micro y la teoría macro. Que así es como se divide. Que es lo que vimos anteriormente, es clasificación de la economía. Economía descriptiva, teoría económica que se divide, al final de cuentas, a través de esa categorización, de esa sistematización. En teoría microeconómica y teoría macroeconómica. Y ya sabemos que la teoría microeconómica está relacionada con las empresas y las familias. ¿Sí? Las empresas y las familias. Y que esta microeconomía se basa en la teoría del consumidor, la teoría de la empresa. ¿Sí? Estamos hablando ahí entonces de la producción y consumo de bienes y servicios. También la teoría de la distribución, ¿sí? Porque hay que distribuirlos. Y eso es lo que estudia la economía política. ¿Qué es la economía política? Ustedes ya recibieron ese curso o lo están recibiendo, la economía política, que es la ciencia que estudia la producción, ¿sí? La distribución, ¿sí? La venta y el consumo de bienes y servicios, ¿sí? De bienes y servicios. ¿Sí? Ahí tiene unas diapositivas, Fernanda, de bienes y servicios. Eso estudia la economía política. Pero todas esas teorías, tanto la micro como la macro, ¿sí? Hay que ponerlas en práctica, pero ahí ya entra el gobierno, entra el Estado, a través de la definición de políticas económicas. ¿Sí? De políticas económicas. Y entonces, ¿qué es una política económica? ¿Sí? Una política económica, ¿sí?, es la encargada, dice, de aplicar a la realidad las medidas, normas y leyes, que tiene que haber una normativa. Entonces, la política económica se encarga de aplicar a la realidad las medidas, normas y leyes, dice, que inducen, que conducen u orientan, ¿sí?, la actividad económica, hacia los objetivos, porque tiene que haber objetivos
hacia los objetivos previamente establecidos en un sistema económico. ¿Sí? Previamente establecido en un sistema económico. Previamente establecido, dice, en un sistema económico. ¿Sí? Si eso va orientado previamente establecido, dice, de acuerdo a los objetivos establecidos en un sistema económico. ¿Qué es sistema económico? ¿Qué es un sistema económico? Y como sistema económico podemos definirlo con un conjunto. Un sistema se organiza, ¿a ustedes? ¿Sí? Entonces es un conjunto de relaciones básicas e institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad. Todas las sociedades están organizadas a través de un sistema económico. Que vuelvo a insistir, en el caso de Guatemala, pues es un sistema económico capitalista basado y orientado en el libre mercado a través de la oferta y la demanda y que lo regula un sistema de precios. ¿Sí? Un sistema de precios. En este sistema económico, en el aspecto micro, no interviene el Estado directamente, sino que está referido únicamente a las empresas y las familias. No así, digamos, en la teoría macroeconómica. La teoría macroeconómica, en que es, ya dijimos, que estudia la economía globalmente. ¿Sí? Estudia la economía en términos globales, es decir, a través del análisis de las variables, los grandes agregados. Y la teoría macroeconómica, dijimos, que abarca 5 teorías. La teoría del dinero y el crédito. ¿Sí? La teoría del ingreso nacional y del producto nacional. Es decir, el producto nacional son la totalidad de los bienes y servicios producidos en un país en un determinado periodo, que normalmente es un año, ¿va usted? Y el ingreso nacional es cuánto ingresó después de vender esa producción nacional. Abarca también la teoría del comercio internacional. A ver, Juan Carlos Mérida, ¿con qué asocia usted el comercio internacional? ¿Cómo funciona esa teoría del comercio internacional? En este caso, Lick, buenos días, con importaciones y exportaciones, ¿verdad? Sería básicamente el comercio internacional. Con las importaciones, exacto, Juan Carlos, con las importaciones y las exportaciones. ¿Sí? Correcto. Ahí es en donde, y que forma parte de un sistema de economía abierta, porque también hay sistema de economía cerrada en la cual
solo se produce para el consumo interno. Para el consumo interno. Entonces... ¿Y ese sistema es bueno, Lick? ¿Cuál? ¿El de economía cerrada será un buen sistema? No, porque no podemos, en una economía globalizada, ningún país es suficiente para producir todas las necesidades. Todas las necesidades. No somos autosuficientes. Y entonces los productores necesitan para producir para el mercado interno y también para el mercado externo, porque en una economía cerrada, no cerrado, ni tenemos importaciones, ni tenemos exportaciones. Aquí solo con lo que producimos. Entonces, ese modelo no es viable. En 1960 hubo un intento de crear un mercado común centroamericano, digamos, para toda Centroamérica, bajo el concepto de la sustitución de importaciones. ¿Sí? Y que todo lo que producíamos lo vendíamos a nivel de los 5 países. ¿Sí? Y todo lo que comprábamos era también de los 5 países. Pero no funciona, principalmente en las condiciones actuales, en donde necesitamos prácticamente ese intercambio a nivel internacional. Lo que sí se tiene que ver es que vayamos modificando, digamos, la relación de los términos de intercambio, porque normalmente nosotros exportamos, además de mano de obra barata con todos nuestros paisanos que están desmocados allá, materias primas que nos imponen los precios los países industrializados. Y entonces nosotros ya los compramos cuando vienen ya transformados a precios más altos. Entonces ahí se da la dicotomía de que vendemos barato y compramos caro. Y ahí no hay correspondencia en esa relación de términos de intercambio, porque eso genera, digamos, problemas económicos para el país. Sí, Juan Carlos. Sí, pero de hecho en Centroamérica sí al menos prevalece un poco de ese intento que usted mencionaba con el tema a nivel impuestos, ¿verdad? Porque sí podemos mover las mercancías, pues, sin ningún tipo de arancel, tanto en importación y exportación. Eso sí es beneficioso para nivel centroamericano, solo pagando el IVA, ¿verdad? Solo pagando el IVA. Sin aranceles. Libre, sí, estos rollos de, ¿cómo le llaman? Libre tránsito, el DUCA y FIDUCA, que son las figuras. Sí, el libre tránsito. Y también se está planteando, o se ha estado planteando la necesidad de homologar los impuestos como el IVA, de que unos países tienen el 10, otros países tienen el 12, otros el 15, y eso de una u otra manera crea cierta desventaja para algunos países. Pero esos son los temas económicos y políticos que, gracias, Lick, digamos, que debiera de tratar el Parlamento centroamericano, ahorita que estamos en época de elecciones, pero no cumple su función, que ese fue el espíritu de declarar, de fundar una institución, un congreso. Todos los países tienen su congreso, tienen su parlamento, pero había que crear un parlamento centroamericano que tratara precisamente esos temas que usted mencionaba, para que haya competitividad, al menos en la región, ¿sí? Y tomar medidas regionales de cara también a los principales mercados norteamericanos en todo caso,
En todo caso, en el caso de Guatemala, el mayor comprador son los Estados Unidos. No obstante que hay interés de India, de China principalmente, de tener ese tipo de relaciones internacionales, pero que es un poco complicado a veces por el tema ideológico. Ok. Y también está la teoría del crecimiento económico. El crecimiento económico tiene que ver con la actividad productiva. Hablamos hace 8 días también de la diferencia entre el crecimiento económico y el desarrollo económico. El crecimiento económico se mide en términos cuantitativos, de dinero, de números, de cifras, en relación de un periodo anterior al periodo actual. ¿Sí? Crecimos, ¿sí? Reactivamos la economía después de la pandemia. Ahora ya estamos otra vez echando punta. Pero no hay correspondencia de ese crecimiento en relación al desarrollo económico. ¿Y qué es el desarrollo económico? Pues tiene que ver con la calidad de vida de todos los guatemaltecos. ¿Y cómo podemos medir eso? Bueno, índices de desarrollo humano, los índices de educación, los índices de salud, los índices de vivienda, los índices de seguridad, a través de esos índices, que es producto de esa investigación científica, ¿sí? Que genera insumos para describir económicamente, ¿sí? Ahí entra la economía descriptiva. Y todos esos datos los sistematizamos para plantear nuestra teoría económica hacia dónde debiéramos de orientar no solo la microeconomía, sino que también la macroeconomía. ¿A través de qué? A través de instrumentos de política económica, ¿sí? Que permitan cumplir con esas expectativas, con esos objetivos que se plantearon previamente en función de ese sistema económico. A través de ese sistema económico. Ok, entonces ya sabemos pues lo de las 3 divisiones, ¿sí? Las divisiones de la economía, la economía descriptiva, la teoría económica que se divide en micro y macroeconomía, la microeconomía, la teoría de la producción y el consumo, la teoría de la distribución y todo el rollo. Y estas 5 teorías, pues, de los agregados monetarios. En el crecimiento económico tiene que ver, digamos, por ejemplo, en la teoría del dinero, dice, el dinero y el crédito. El Banco de Guatemala es la institución encargada de definir esa política monetaria. ¿Qué cantidad de billetes tienen que circular en el sistema económico? ¿Sí? No es que sea ilimitado los billetes que puedan, o la cantidad de la masa monetaria que pueda estar en circulación, sino que eso tiene que ver directamente con el tema de las exportaciones. Si nosotros exportamos, nosotros producimos $1,000 millones, digamos, ¿sí? El tipo de cambio, pongamos que está a 8, para hacer más fácil nuestra multiplicación. 100,000 millones por 8, estamos hablando de 800,000 millones
de quetzales de moneda nacional que tienen que estar en circulación. ¿Por qué? Porque ese es el respaldo monetario. Por supuesto que actualmente pues hay distorsiones, ¿va ustedes? Porque hay un montón de dólares que no son producto de la actividad productiva, sino que de actividades ilícitas, y eso en determinado momento puede distorsionar la economía generando inflación, ¿sí? Generando inflación. ¿Y por qué se genera inflación? Porque están subiendo los precios. ¿Y por qué están subiendo los precios? Porque la oferta de bienes y servicios es mayor que la demanda. Entonces, las empresas o los campesinos no están preparados para satisfacer esa demanda que se ha incrementado con las mismas capacidades instaladas. ¿Sí? No sé si voy más o menos ahí o tienen alguna duda antes de seguir. Está bastante claro, licenciado, gracias. Vale. También, digamos, la actividad económica se divide, digamos, en 3 sectores. El sector primario, el sector secundario y el sector terciario. ¿Sí? Ese sector primario está referido a las actividades agrícolas principalmente. ¿Sí? A las actividades agrícolas, materias primas, a lo primario. Luego el sector secundario está referido a la actividad industrial, es decir, la transformación de las materias primas. Sí. Primero las materias brutas, a ustedes, porque las materias brutas, ahí están la naturaleza, la madre tierra, pues nos provee de todos esos recursos naturales. ¿Sí? Luego, a través de la acción del hombre, se convierten en materias primas, que sirven de insumos a los productores. ¿Sí? A los productores, a través de la actividad industrial. Pero como también tenemos que vender, tenemos que transportar, tenemos que distribuir esa producción, entonces se genera la actividad comercial o de servicios. Y ahí es donde entra, digamos, el sector terciario, es decir, los comerciantes. Ahora, como dicen en la propaganda, el amigo tendero, el chino, todos esos centros de distribución que se dan en tiendas de barrio, en el sector informal, y en el sector informal, los grandes supermercados, para cerrar ese ciclo económico. ¿Sí? Ese ciclo económico de producir, ¿sí?, bienes y servicios, distribuirlos, ¿sí?, distribuirlos para ponerlos a disposición del consumidor final, y este consumidor final, al hacer uso de esos bienes, pueda satisfacer sus necesidades básicas. Y ahí entra otro concepto, digamos, económico: la necesidad. ¿Sí? La necesidad. ¿Y qué es una necesidad? Es la carencia de algo. ¿Sí? Es la carencia de algo. Y esa carencia de algo necesitamos satisfacerla.
Me imagino que ahorita ustedes ya están sintiendo necesidad de hambre. Ok, para satisfacerla tienen que almorzar, pero no tengo almuerzo ahí a la mano. Ok, habrá que ver la manera de satisfacer esas necesidades. Y esa es la neta de la economía. La actividad económica está encaminada hacia la satisfacción de las necesidades de las personas. Y esas necesidades son importantes. Son importantes en un sistema económico, que pueden ser necesidades individuales, necesidades de gremios empresariales y necesidades del gobierno, del sector público, a usted. Por eso es importante que cuando vamos a iniciar un proceso de producción o una industria o lo que sea, tenemos que hacer empezar con algunas preguntas básicas. Primero, ¿qué producir? ¿Sí? ¿Cómo producirla? Tenemos tecnología, tenemos instalaciones. ¿Para quién vamos a producir? ¿Y en qué momento va usted? Es decir, ¿cuándo producir? Y podría ser en otra instancia la cantidad de producción. La cantidad de producción. Porque necesitamos planificar eso. Un empresario, yo tengo pisto y aquí voy a hacerlo a mi empresa. Anoche soñé que tengo que ser emprendedor y voy a poner una fábrica X. Primero tiene que saber en qué va a invertir. Yo voy a invertir en muebles, ¿sí? Yo voy a invertir en muebles, ¿ok? ¿Pero para quién? ¿Cuántos muebles? ¿En qué época voy a producir? Ahí tiene las grafiquitas, Fernanda. Después se las vamos a mandar ahí para que nos lo tengan. Entonces, esas son preguntas básicas, ¿sí? Que se tiene uno que plantear. En las economías centralizadas, los países socialistas, digamos, antes funcionaba mucho la planificación económica, ¿sí? O sea que el Estado era quien definía qué se va a producir, cuándo se va a producir, con qué se va a producir, para quiénes y la cantidad. Es decir, para no producir todo lo mismo a usted. Uno muchas veces, como a Juan Carlos le fue bien en su panadería, yo también voy a poner otra panadería y otra panadería. Y entonces entre nosotros mismos, por supuesto que mientras más panaderías hay más opciones dentro de la competencia perfecta. Pero siempre y cuando el mercado lo permita. Pero si es en la misma colonia, no funciona. ¿Sí? 4 o 5 panaderías no funcionan. Pero tal vez en otra colonia que no hay panadería, entonces ya vamos a planificar. Por eso es de que la economía centralizada, los países planifican la producción para evitar la escasez. ¿Sí? Son las 12:03. Demos unos 12 minutos y nos conectamos a las 1:15. Así nos damos un estirón, al menos yo que estoy aquí parqueado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias, licenciado. Gracias, Lic.
Chepex. El licenciado tiene el micrófono no apagado. Bueno, ahora sí ya estamos ahí ustedes. Perdón. Vamos a continuar. Vamos a ver. A ver, Danilo. Para iniciar la producción de bienes y servicios, usted como empresario, ¿qué necesita? Un capital inicial, Lic. Capital inicial. Ok. ¿Qué más? Medios de producción. Medios de producción. Ajá. Por ejemplo. Maquinaria para producir X o Y producto. ¿Y con qué compra eso? Con el capital.
con el capital, ¿va usted? Ajá. Ok. Velvet, ¿qué más? Además de capital y de maquinaria. Materia ¿Perdón? prima, licenciado. Materia prima. Sí, con eso ya uno puede empezar a producir y ya empieza la distribución y el consumo. Todo el proceso, ¿va? Pero solo lo hacen con la maquinaria, o haría falta algún otro elemento. Fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo La o fuerza mano de de obra. Así es, jóvenes. Eso en términos de la economía o del sistema económico le denominamos los factores de la producción. ¿Sí? Los factores de la producción. ¿Sí? Y precisamente los factores que ustedes han enumerado ahí son los que se necesitan, pues. Necesitamos recursos naturales, necesitamos trabajadores, necesitamos capital y la capacidad empresarial, ¿verdad? Que prácticamente la capacidad empresarial está referida a lograr la máxima ganancia con el menor recurso, digamos, con menores costos. Esa es la máxima del sistema capitalista. Ganar lo más que se pueda y que los costos no sean tan elevados. Entonces, tenemos, digamos, la tierra, que prácticamente nos provee los recursos naturales. Tenemos el capital, tenemos la fuerza de trabajo, y nuestro margen de maniobra, que va a estar en función de la optimización de los recursos con los que nosotros contamos. Y en el ámbito de las familias, somos las familias los propietarios de los factores de la producción. Y por esos factores de la producción nos los remuneran también. ¿Sí? De tal forma que la tierra o los recursos naturales no necesariamente dicen, pero mire, la tierra, ¿y para qué quiero yo la tierra si no voy a producir agrícolamente o de producción agrícola? Pero la construcción de las instalaciones necesita un terreno. Entonces, a la tierra hay una remuneración, a ese factor tierra, a ese factor recursos naturales, que es la renta de la tierra. ¿Sí? La renta de la tierra, que hay que pagarle, digamos, a sus propietarios. La tierra es propiedad privada, ¿va ustedes? Entonces, hay que pagar una renta. Por el otro lado están la remuneración al factor trabajo, que lo constituyen los salarios. Ese salario que nos pagan cada mes, y como hablábamos anteriormente, nos sirve para convertirnos en demandantes de bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades básicas. Y luego al capital, el capital, nosotros pagamos interés. ¿Sí? Alguien puede decir, pero fíjense que yo no necesito del sistema bancario porque tengo capital propio. Ok, pero también dentro de los estudios de rentabilidad se toma en cuenta de que
a lo mejor y es más conveniente que usted tenga su pisto en el banco o en la cooperativa, ahora que proliferan las cooperativas de ahorro y crédito. Y mejor tranquilo, cada vez yo recibo mis intereses y vivo de mis rentas, ¿va? Sin correr mayor riesgo. Los riesgos siempre existen, vean ustedes, porque siempre hay riesgos de que se roben el pisto. Hay casos patéticos en el país en donde han estafado, le han robado a los pequeños ahorrantes. Algunos bancos al declararse en quiebra de una manera malintencionada. Entonces, el interés, los intereses es la remuneración al factor capital, ¿sí? Al factor capital, que puede estar representado por la maquinaria, por las instalaciones, la tecnología, etcétera, etcétera. Y luego los beneficios, ¿sí? Que tiene que ver con la capacidad empresarial. Y siempre la capacidad empresarial, principalmente en el sector privado, bueno, los que trabajan o han trabajado o hemos trabajado en el sector privado, somos testigos pues de la forma en que los gerentes, y ustedes que van a ser gerentes porque están en la carrera de administración, utilizan una serie de mecanismos para sacarle el jugo al trabajador al menor costo posible, ¿sí? Entre bien temprano y salga algo tarde, hombre, no sea puro albañil, ¿sí? Esos mecanismos van orientados a eficientar los recursos. Era lo que Marx en su obra del Capital analizó, y de ahí su teoría de la plusvalía, ¿va ustedes? Ese trabajo excelente que no es remunerado por los empresarios. ¿Ya? Para que esto se dé en este sistema económico, ¿sí? No está compartiendo pantalla ahorita, ¿verdad? Es que no me aparece, pero no sé si será mi internet o no está compartiendo pantalla. No, ahorita no estoy compartiendo pantalla. Gracias, Lico, esa era mi duda, muy amable. Sí, no tengan pena. Les vamos en pantalla ahí, posteriormente, el modelo de cómo funciona a través de la corriente real y la corriente nominal. Sí. Hay, para que este sistema económico se dé, digamos, estos factores de la producción estén irrelacionados, hay supuestos, ¿sí? Hay ciertos supuestos. Y el primer supuesto es que únicamente participan dos entes económicos. ¿Cuáles son esos entes, Martita? ¿Cuáles son esos dos entes? En este sistema económico que estamos analizando. Bajo el enfoque microeconómico. Perdón, Melanie. La unidad familiar o consumidor y la unidad productiva individual o empresaria. Ahí estamos. Las familias y las empresas. Ese es el supuesto. Recuerden que el gobierno aquí no tiene participación, solo participan dos entes, ¿sí? Dos entes. Ojo con las preguntas de falso y verdadero. Las familias y las empresas. Ya dijimos que ambos entes juegan el rol tanto de oferentes como demandantes, ¿sí? Luego, el segundo supuesto es que las familias son propietarias de los factores de la producción, ¿sí? Las familias
Y ya se ha indicado, pues se supone que los recursos naturales, el trabajo y el capital y la capacidad empresarial, pues es el patrimonio de cada una de ellas. Es su fuerte, digamos, su estructura, digamos, su estructura operativa. Y son ellos los que van a asumir los riesgos, ¿va? Ustedes, dentro de ese proceso de producción. Estamos hablando en este, digamos, en este esquema, que es una economía cerrada. ¿Sí? Este análisis de una economía cerrada. Aparte el modelo de economía abierta. Una economía cerrada, eso quiere decir que no hay importaciones ni exportaciones. Estamos solo para el mercado interno. Otro supuesto es que no hay ahorro. ¿Sí? Aquí no hay ahorro. Todo lo que se produce se consume. ¿Sí? Y no hay, es decir, no hay ahorro o acumulación de capital, digamos. Todo lo que se produce se consume y no hay lugar a nuevas inversiones. Y por último, que en este esquema, no hay participación del Estado en las decisiones de la economía. Por supuesto, de que el hecho de cuando se dice que no hay interferencia del Estado, nos estamos refiriendo en el proceso propio de la producción de bienes y servicios. Pero el Estado sí, a través de la política económica, ¿sí?, de las decisiones políticas, sí emite normativa de observancia obligatoria para que esa economía no se distorsione. ¿Sí? La función del gobierno, la participación del gobierno, digamos, se concreta exclusivamente a verificar que se realicen las tareas que le competen, como la seguridad nacional, el orden público y los servicios básicos, digamos, como la producción de energía, ¿sí?, el transporte y el agua potable, por decirlo así. El agua potable es responsabilidad de administrarla en el gobierno. Ahí tiene inferencia el gobierno, aunque, no el gobierno directamente, sino el Estado a través de las municipalidades, ¿sí? Pero ahora actualmente, pues ya en la mayoría de colonias tienen su propia forma de administrar el consumo del agua. Pero en términos generales, el Estado facilita, se convierte en un facilitador de un clima de certeza jurídica y de igualdad de oportunidades para que dentro del concepto, del contexto de libre mercado puedan surgir nuevas empresas para generar nuevas fuentes de empleo. ¿Sí? Entonces, en esa situación es que se da, digamos,
dos corrientes o el flujo real, digamos, del sistema económico. Por un lado, digamos, lo de el flujo de corriente nominal y la corriente monetaria. Vamos a ver en un esquema, ahí la licenciada María Fernández nos va a apoyar en eso, en un esquema simplificado, cómo es que funciona tanto la corriente nominal, la corriente real y la corriente monetaria. ¿Sí? La corriente monetaria. Y en ese esquemita es en donde vamos a ver resumidamente cómo es que funciona ese sistema económico de mercado, libre empresa o sistema capitalista, y se distingue de la participación entre los entes económicos, ya dijimos, y los entes, ya si tiene algo por ahí, Mafer. Y digamos la corriente... No se ve, ¿verdad, Lick? No se ve. Veamos ahí. Bueno, después les vamos a pasar ese esquemita. Pero digamos, la corriente real está referida, digamos, a que nosotros le prestamos como propietarios de los factores de la producción, se los ofertamos a las empresas. Ahí estamos promoviendo, digamos, una corriente nominal en el sistema económico, y al momento en que remuneran a los factores de la producción, ya cuando hay liquidez, cuando hay plata, ya está esa corriente monetaria de la economía. Pero se interrelacionan siempre esas dos corrientes. Eso dijimos dentro del contexto de un modelo de competencia perfecta y economía cerrada. Ya lo dijimos. Ok. Algo que se los iba a comentar anterior a esto fue, digamos, la función social del mercado. ¿Sí? Ya dijimos que el mercado es un espacio físico en donde confluyen oferentes y demandantes, ¿va? Pero el mercado tiene una función social, y esa función social se desarrolla, o mejor dicho, consiste precisamente en poner en contacto a los oferentes y demandantes de un mismo bien o servicio, ¿sí? Con el objetivo de regular las corrientes o flujos de bienes y servicios y dinero a través de un sistema de precios. Ya dijimos que para poder ir al mercado necesitamos llevar en la billetera algo, pues, porque no podemos ir sin ingresos, porque no compramos nada. Entonces, el ingreso determina la cantidad de bienes y servicios que las personas en lo individual
adquieran cuando lleguen al mercado. Y también en función del ingreso que tengan, van a determinar, van a ser más exhaustivos, digamos, en los precios. Conseguir lo más económico. ¿Sí? Lo más económico. Y en todo caso también es importante los gustos y preferencias que tenga el consumidor, ¿sí? Para obtener en determinado momento esos bienes y servicios. Independientemente que hay mercado de competencia perfecto y competencia imperfecta, también hay otra clasificación de mercados, de los mercados, ¿sí? Que esto va a depender de varios factores. Por ejemplo, los mercados se pueden clasificar dependiendo de su amplitud geográfica, ¿sí? Su amplitud geográfica. Ese es el esquemita, ¿sí? Flujo circular de la economía. Ahí están, ya ven que por un lado están las empresas y por otro lado están los hogares o la familia. Estas diapositivas se les va a poner a disposición posteriormente. Entonces ahí está, ¿sí? Los ingresos, los gastos, toda la... Sí se ve. Al menos yo la miro bien. ¿La ven, compañeros? No. Al menos como para que le tomen una foto ahí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Ahí está el mercado de bienes y servicios. Y el mercado, y ya se borró. Bueno, el mercado de bienes y servicios. Y hay un mercado de factores de la producción. Y en el lado extremo están las empresas y están los hogares. ¿Sí? Las empresas, ¿sí?, acuden al mercado de factores de la producción. En ese momento, nosotros somos oferentes, ¿sí?, porque recordemos que somos los propietarios de los factores de la producción. Luego las empresas trasladan al mercado de bienes y servicios. ¿Para qué? Para que los hogares vayamos a comprar esos bienes y servicios ya cuando nos han pagado, digamos, la remuneración al trabajo, la renta de la tierra o los intereses, ¿sí? Y ahí es en donde se va generando toda esa interrelación que al final determinan los flujos nominales y los flujos reales de la economía. Y en medio tienen ustedes las preguntas básicas que hablábamos, digamos, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir va a ustedes? Y eso se hace a través de la economía descriptiva, ¿sí?, a través de la investigación de mercados, ¿sí?, para poner a disposición los bienes que realmente necesite el consumidor. Y esto se da, como les decía, dependiendo del área geográfica.
esos mercados. Se da dependiendo del área geográfica. O sea, por su amplitud geográfica o la cobertura que nosotros vamos a determinar. Y en ese sentido, por su amplitud geográfica, están el mercado interno y el mercado externo. ¿Sí? En lo que se relaciona al mercado interno hay local, ¿sí? Hay departamental y hay nacional. ¿Sí? Lo local es en nuestro departamento, en nuestro municipio. ¿Sí? Y ahí todos los municipios, pues en el departamento, y todos los departamentos ya a nivel nacional. ¿Sí? La cobertura. Puede ser de que nosotros solo tengamos una cobertura a nivel local, a ustedes. Nos interesa abastecer el mercado de San Miguel Petapa o de Villanueva únicamente. ¿Ya? Otros a nivel departamental, de todo el departamento, todos los municipios, y otros a nivel nacional. ¿Sí? Y en el ámbito externo, en lo regional, en lo internacional y a nivel mundial. ¿Sí? A nivel mundial. A nivel del planeta. Ahora, también hay otros mercados que están relacionados a producir dependiendo del periodo de tiempo, ¿sí? En la formación del precio, digamos. En el periodo de la formación del tiempo en la formación del precio. ¿Sí? Ahí hay una clasificación que es de oferta instantánea, digamos, que yo hago hoy hot dog y los tengo que vender, ¿verdad? Es ya, porque si se me quedan ya no los puedo sacar para el otro día. Los pasteles. Por supuesto que los puedo no meter a la refri, pero ya no. Es de una cuestión, la formación del precio es instantáneo. Hay otros mercados de corto plazo. ¿Sí? Y luego los de largo plazo. ¿Sí? Entonces, en función de ello es que va a ir determinando esa situación. Y por el otro lado también podemos ver que dependiendo el número de personas o empresas que participen en el mercado, ¿sí?, se va generando los mercados de competencia, ya sea competencia libre, pura o perfecta, y la competencia imperfecta o monopolística. ¿Sí? Que ya hablamos un poco de ello. El mercado perfecto, muchos oferentes, muchos demandantes. Productos homogéneos, ¿sí? Productos homogéneos y los precios nosotros los conocemos de una manera transparente, digamos, de una manera transparente. ¿Sí? Y luego está la competencia imperfecta o monopolística. Y esta competencia imperfecta está constituida, digamos, por una amplia gama de tipos de competencia que pueden darse en el mercado desde el monopolio, que es un solo productor por el lado de la oferta, ¿sí? Alguien que controla toda la producción,
Y hay muchas formas de disfrazar, digamos, esos monopolios a través de las empresas combinadas. ¿Sí? Pero que eso es la misma persona y ustedes saben las empresas, digamos, típicas de esa naturaleza que existen en el país. Las empresas combinadas son, por ejemplo, el pollo campero, va a ustedes. Disculpen ahí la expresión por la hora del almuerzo, pero digamos, el pollo campero tiene el monopolio del pollo. Por supuesto que hay pollo gringo, hay pollo esto, pollo de lo otro, pero el propietario son los mismos, ¿sí? Son los mismos, a través de otras empresas. Pero ellos producen el pollo, ellos producen el concentrado, ellos producen, ahora ya producen la verdura, tienen su empresa de transporte, tienen sus imprentas, tienen sus empresas de contratación de personal, es decir, centralizan esa actividad productiva, ¿sí? Que es de forma imperfecta. Eso no está en la línea ni en la función de los postulados de los clásicos de la economía, que ya dijimos que era David Ricardo y Adam Smith, de que tiene que haber competencia pura o perfecta para que se dé esa situación de la mano invisible que os mencionaba. Entonces, así es como funcionan este tipo de empresas globales, digamos. Actualmente, no actualmente, sino que siempre ha habido la intención en el Congreso de la República de aprobar una ley de competencias que precisamente tipifique los delitos cuando se da este tipo de actividades monopolísticas. Hay a nivel mundial, fíjense ustedes que hay un ejemplo relacionado con las telecomunicaciones. ¿Sí? Antes estaba... ¿cómo se llama la empresa que tiene de logotipo una manzana? ¿Ustedes? Apple, eso. Apple. Y la empresa que controla, digamos, se me va el nombre ahorita, tal vez por el hambre. Bueno, pero esta empresa de Apple, había la empresa de la competencia, habían dos empresas. La empresa de la competencia ya prácticamente la había liquidado, ¿sí? La había liquidado. Estaba en quiebra. Y entonces vinieron estos accionistas de la empresa que estaban por liquidar y contrataron a un gerente, a un nuevo gerente, más pilas. Y entonces vino este gerente y lo que hizo fue ir a hablar con la empresa más grande que le estaba haciendo competencia a Apple y le fue a decir de que le planteaba el negocio de capitalizar a esa empresa, porque si no, iban a caer en el delito de monopolio, del monopolio. Y de esa forma fue que los mismos competidores, no se me viene el nombre ahorita, ¿sí? ¿Cómo se llaman esos dueños del internet ustedes y del Google? ¿Sí?
ellos mismos se dieron espacio para levantar a la empresa, compartir un segmento del mercado y no caer, sí, Juan Carlos, y no caer. Sí. Lo que está comentando usted, si no estoy mal, es la historia de cómo Apple se resurgió con la ayuda de Bill Gates. Cuando el dueño de Apple llegó, habló con Bill Gates y le dijo que era un monopolio lo que él quería hacer y que para tener un libre comercio, lo único que le ofrecía era que él le inyectara a su propia empresa, a la empresa de Apple, lo suficiente para poder pagar lo que él debía y después con las ganancias lograr cancelar la deuda que tenían con Bill Gates y así resurgió nuevamente Apple. Ahí está más claro, ¿no, Canto? Gracias por el apoyo. Tenía yo algunas ahí. Precisamente, pero porque en los Estados Unidos sí funciona, digamos. Sí se cumple la ley, pues, va. Sí se cumple la ley de antimonopolio. Pero aquí la han estado deteniendo ahí precisamente porque el modelo capitalista guatemalteco sigue funcionando bajo el criterio mercantilista, que a través de los beneficios fiscales, de las facilidades que el gobierno les da, desde la condonación de intereses, ya cuando se atrasan los pagos de impuestos, exoneración de aranceles, de salarios diferenciados, en fin, una serie de situaciones que se dan en esa línea y que riñen con la teoría del libre mercado, ¿sí? A través de la competencia pura. Reitero de que nosotros cuando entremos a analizar la parte práctica, la vamos a hacer con las premisas de la competencia perfecta, aunque no se dé, para determinar lo ideal en términos, digamos, de la obtención de ganancias con una mejor retribución a los factores de la producción y de esa manera haya beneficio mutuo en ese proceso de producción. Si no tienen algún comentario, alguna duda, yo por el día de hoy me quedaría ahí para darles chance que se echen su almuerzo. ¿Alguna opinión, alguna duda? De mi parte está todo claro, licenciado, gracias. Sí, todo bien, Lick, gracias. Todo claro, Lick, gracias. Entonces estamos y nos vemos el próximo domingo. Primero Dios. Gracias por el apoyo. Gracias, Lick. Feliz tarde. Excelente tarde, licenciado, gracias. Buenas tardes, gracias. Solo regálame una... perdón. Vamos a ver acá.